Buenas noches, iniciando con la preparación de la presentación relacionada con la elaboración del plan para prevención de riesgos biológicos en personal de salud. Esta es una presentación del aula virtual de enfermería de Silvia Echía. Ya tenemos el sonido listo. Se está compartiendo pantalla para que podamos visualizar la presentación. Nos hemos puesto a pensar si en nuestros centros de trabajo, ya sea en hospitales, centros, puestos de salud, organizaciones que brindan servicios de salud, sean privados, estatales, particulares, el cuidado de la salud de los trabajadores, sobre todo frente a los riesgos biológicos que existen, ¿será algo improvisado? Pues no. Esto forma parte de un plan de prevención de riesgos biológicos en personal de salud. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes de qué consta este plan y para qué sirve. Este es un plan que en la mayoría de las organizaciones se ha tenido que reformular debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo por el COVID-19, lo que ha incrementado una serie de riesgos biológicos en diversos servicios donde la enfermera labora y presta cuidados de enfermería en esa relación terapéutica enfermera-paciente. La elaboración de este plan está basado en una serie de principios. Los principios que a continuación les describiré, uno de ellos es evitar los riesgos. En lo posible, los riesgos se deben de evitar. Evaluar los que no se pueden evitar, por ejemplo, la presencia de este virus en los pacientes en nuestros centros de trabajo. Hay que combatirlos en su origen. Hay que adaptar el trabajo a la persona de ser posible, tener en cuenta la evolución de la técnica de prevención, planificar esta prevención. Por ejemplo, el uso de los equipos de protección personal, las capacitaciones, cómo usarlos, en qué circunstancia y cómo descartarlos. Sustituir lo que sea peligroso por lo que tenga poco o ningún peligro. Anteponer las medidas de protección colectiva a las individuales y facilitar la formación y adecuadas instrucciones respecto a la bioseguridad a todos los trabajadores. La prevención debe estar integrada en todos los procesos que se desarrollan en una empresa, sobre todo en aquella que brinda servicios de salud, en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos, para que haya un compromiso para que se pueda implementar este tipo de plan, ya que va a generar costos y participación y toma de decisión en la organización a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. La planificación. ¿Qué incluye un plan? Debemos de considerar la estructura organizativa. ¿Cuál es la estructura? Puede ser que tengamos un director, jefaturas de departamento, jefaturas de servicio, enfermeras, asistenciales, personal técnico de enfermería.
si es que vemos la estructura organizativa de enfermería. ¿Qué responsabilidades tiene cada una de estas estructuras? ¿Cuáles son las funciones que cumple? ¿Qué prácticas desarrolla? Los procedimientos que deben de estar establecidos y sistematizados, procesos y recursos necesarios para poder desarrollarlo. Estos son instrumentos esenciales para la evaluación de riesgos y la planificación de nuestra actividad preventiva. Los elementos del plan entonces son los datos de la empresa con la identificación de la empresa, qué actividad cumple, los centros de trabajo y su número de trabajadores, así como también otras características relevantes. La estructura organizativa tiene funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos. En los canales de comunicación entre ellos, la organización de la producción, procesos técnicos, prácticas y procedimientos organizativos. En el caso de servicios de salud, serán los diversos procesos que se cumplen en las diferentes estructuras de la organización para brindar los servicios de salud. La política, los objetivos y metas en prevención, los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos disponibles para este efecto. La organización de la prevención con la modalidad y órganos de representación. Estos son los elementos del plan básicos y necesarios para que se pueda elaborar. En la descripción de la empresa, ¿qué consideraremos? La información general del centro asistencial, la identificación, las características del centro, el número de trabajadores, el tipo de actividad que se desarrolla, por ejemplo, en la central de esterilización. Son todas las actividades que nos conllevan a obtener un producto estéril, desde el ingreso del material contaminado a través del área negra. También puede ser diversos cuidados que se brindan en áreas críticas, tipo la unidad de cuidados intensivos, emergencia, el centro quirúrgico o también servicios generales de hospitalización o consulta externa. La política de prevención de riesgos laborales del centro. Las políticas deben de ser específicas con objetivos y metas. Se incluye la tecnología, la organización del trabajo, las condiciones laborales, los factores psicosociales relacionados con el trabajo. Este es un tema muy importante. Y la influencia de factores relacionados con el entorno, entre los cuales están los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos. El objetivo fundamental es promover la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de todos los trabajadores, mediante el establecimiento de buenas prácticas con el fin de facilitar la prevención. Los procedimientos de trabajo deben de ser seguros y actualizados, no obsoletos. La información eficaz de nuestros trabajadores, así como la vigilancia de la salud, la vacunación e inmunización, así como el uso de los equipos de protección personal, con procedimientos seguros de uso y eliminación de instrumentos y residuos contaminados. También otra parte de la política de prevención de riesgos es el que debemos de tener implementado un sistema de registro y notificación de incidentes y accidentes de exposición a fluidos potencialmente infecciosos. En la organización del sistema de prevención del centro, de todo centro asistencial, primero tenemos la parte directiva, la dirección. ¿Qué debe realizar o cumplir la dirección en la organización de un sistema de prevención? Primero debe conocer e informar de los riesgos existentes a todos los trabajadores. 2. Debe asegurarse de que los trabajadores disponen de los medios y equipos de protección personal necesarios de acuerdo a los riesgos a los que está expuesto. Debe facilitar la información sobre los programas de apoyo disponibles. Debe promover una cultura de prevención y de buenas prácticas, establecimiento de procedimientos de trabajo seguro. Esta es la mejor manera de evitar
los accidentes laborales y sobre todo aquellos que son por la exposición a riesgos biológicos considerados dentro de los protocolos de bioseguridad. Constituir un grupo de trabajo de bioseguridad. Toda organización debe tener un grupo o equipo de trabajo de bioseguridad. Detectar las posibles necesidades de formación y aumentar la sensibilización en todos los trabajadores. Por ejemplo, el uso de guantes para una canalización de una vía periférica. En este caso de la pandemia actual, el uso de todos los equipos de protección personal y que el personal debe estar sensibilizado para poder cumplir con todas las etapas y evitar el contaminarse. Garantizar la consulta y participación de los representantes de los trabajadores, con la participación activa de representantes de sindicatos y otras organizaciones. Velar y exigir que todos los trabajos sigan las medidas de prevención y protección establecidas. Garantizar la realización de la evaluación inicial y revisiones periódicas cuando existan cambios en los planes. Evaluar la efectividad de este plan en la prevención, viendo los resultados, si se han disminuido los accidentes por riesgos biológicos o peligros, entre otros. Las estadísticas son aquellas que nos van a permitir evaluar la efectividad de este plan de prevención, así como también la aplicación de listas de chequeo periódicas. El área de seguridad y salud en el trabajo. Esta área se encarga esencialmente del asesoramiento y la asistencia a la dirección y a los trabajadores en todo lo concerniente a la prevención y planificación. Realizar la evaluación de riesgos inicial y revisiones periódicas. Esto tiene mucha relación con el IPER, que nos va a permitir identificar los riesgos, los peligros, así como también plantear las medidas de control. Gestionar y ejecutar otras actividades preventivas especializadas, como la vigilancia de la salud del personal, definiendo los criterios de realización de exámenes de salud iniciales. Este es el control médico periódico que se debe realizar a todo trabajador cuando ingresa, el periódico, que puede ser cada 6 meses o en forma anual, y también cuando el trabajador ya va a dejar el trabajo, que es también el área que se va a encargar de las medidas preventivas, la vacunación, la profilaxis, entre otros. Va a atender, registrar, analizar y realizar el seguimiento de los incidentes y accidentes ocurridos. También se encarga del estudio epidemiológico de los incidentes y accidentes con material biológico, para ver en qué circunstancias se produjeron los accidentes o incidentes y cómo se puede intervenir. Planificar medidas tras cambios en las condiciones de trabajo. Desarrollar la formación e información a los trabajadores, así como participar también en los equipos de adquisiciones, de suministros o de los equipos de protección personal para las prácticas de bioseguridad. La evaluación de los riesgos. Esta evaluación de riesgos determina el cómo eliminar la exposición. Examina riesgos identificados con el fin de controlarlos o minimizar al máximo los posibles daños que se puedan producir. Esta evaluación de riesgos debe ser periódica y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Debe estar plenamente documentada e incorporada en los planes de la organización. Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, que es numérico, la potencial severidad del daño y la probabilidad de que ocurra la exposición. ¿Cómo se planifica la actividad preventiva? Dentro de la identificación de los procesos de trabajo técnicos y operativos. Una vez determinada la magnitud de los riesgos con la identificación numérica de la transparencia anterior, de cada actividad se mejoran los controles existentes o implantan nuevas medidas de carácter preventivo para poder controlarlos. ¿Qué se hace? Se debe identificar aspectos susceptibles de mejora.
Una vez que se identifiquen los aspectos, se van a establecer prioridades. Quiere decir que vamos a priorizar estos problemas. Vamos a fijar objetivos para reducir las lesiones o daños que se puedan producir, especificar con qué intervenciones lo vamos a realizar, identificar indicadores para ver los resultados que vamos a obtener luego de la intervención que se realice. Se establecen cronogramas con fechas específicas, se identifican responsables de cada proceso, así como también se precisan los recursos materiales y humanos necesarios para poder asignarlos, así como el presupuesto o el costo de cada medida de prevención determinada. Se tendrán en cuenta los principios básicos de la acción preventiva, evitaremos los riesgos y los combatiremos en su origen. Se va a procurar en todo momento adaptar el trabajo a la persona de ser posible, tener en cuenta en la medida de lo posible la evolución de la técnica, procurar sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, priorizar las medidas de protección colectiva frente a las individuales, proporcionar formación e instrucciones apropiadas a los trabajadores. Las actividades de prevención se modificarán cuando, como consecuencia del seguimiento continuo y controles periódicos realizados, sean inadecuadas para la protección requerida. Es importante identificar en cada organización cuáles son los procesos operativos para este fin. Primero se van a recopilar las normas y la legislación aplicables a la prevención de riesgos biológicos, incluida la señalización que se deberá conocer y cumplir. El análisis de la situación respecto a riesgos biológicos en los últimos 12 meses anteriores a la implantación del plan. Conocer el perfil de los accidentes y las actividades de prevención existentes. Los procedimientos para establecer el sistema de identificación. Se va a seleccionar e incorporar, así como la compra de dispositivos de seguridad y sustitución de los dispositivos convencionales. El otro procedimiento para la formación de los trabajadores en la prevención de accidentes. El procedimiento de inmunización de trabajadores para la prevención de enfermedades de forma sistemática y tras la exposición accidental a sangre o fluidos corporales potencialmente contaminados, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B. El otro procedimiento es el de la gestión y uso de los equipos de protección personal. Esta es toda una labor muy grande, pues va desde la identificación de los riesgos biológicos a los que está expuesto el trabajador, la determinación de qué equipos de protección personal va a utilizar, los requerimientos para la compra, la evaluación del cumplimiento de especificaciones técnicas y la distribución a cada uno de los trabajadores. Y eso no queda allí, sino que también se tiene que supervisar el uso correcto mediante la aplicación de las listas de chequeo. El procedimiento de eliminación de dispositivos usados y residuos generados en contenedores de seguridad, así como el lavado de ropa potencialmente contaminada, también es otro procedimiento importante dentro de esta planificación. El procedimiento de actuación ante un accidente con riesgo biológico, el procedimiento de notificación y registro de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. Esto es un registro que debe estar de preferencia sistematizado para hacer el seguimiento en todas las etapas. El procedimiento de vigilancia específica de la salud a través de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, los sistemas de evaluación, control y supervisión de la correcta ejecución de todos los procedimientos, valga la redundancia, el análisis periódico de los datos de accidentes registrados para la puesta en marcha de acciones de evaluación y mejora de las medidas preventivas. En la parte de formación e información a los trabajadores, la formación debe centrarse de forma específica en el puesto de trabajo o función de cada profesional, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente. Esto para, primero, identificar los riesgos biológicos a los que está expuesto y luego la formación del qué
elementos va a utilizar para protegerse y cómo debe ser el comportamiento. Esto se debe organizar periódicamente. La formación incluirá el riesgo relacionado con la exposición, como les decía, las medidas de prevención, precauciones estándar y los sistemas de trabajo seguros, la importancia de la vacunación e inmunoprofilaxis en la prevención de enfermedades, los procedimientos de notificación y actuación cuando se produzca un incidente o accidentes, así como su monitorización. Finalmente, los trabajadores luego de esta actividad de capacitación o formación deben de conocer los riesgos biológicos a los que su actividad profesional les expone y las medidas de prevención y protección en su caso, incluida la vacunación frente a la hepatitis B. La participación en la formación sobre riesgos y el cumplimiento de las normas de prevención, así como los procedimientos de trabajo seguros, especialmente las precauciones estándar, que incluye nuestro lavado de manos. Comunican cualquier incidente o accidente con riesgo biológico y utilizan adecuadamente los equipos de protección personal. Bueno, esta es la parte teórica, conceptual, de lo que es la elaboración de un plan para la prevención, de los riesgos biológicos en el personal de salud. Ahora vamos a pasar al chat para poder compartir los conocimientos, intercambiar experiencias y así pues mejorar nuestros conocimientos al respecto. Gracias por su atención.